están, estimados amigos? Hoy comenzaremos un nuevo tema en el canal y se trata sobre derivadas. Ya anteriormente habíamos trabajado todo lo referente al límite de funciones. Los límites junto a la derivada y los integrales son los pilares fundamentales en el cálculo. En este video trabajaremos derivadas aplicando la regla básica de derivación contenida en la famosa tabla de derivación. El cálculo de las derivadas por medio de tablas resulta más sencillo que calcularlas aplicando la definición, ya que en la mayoría de los casos resulta un proceso largo y hasta engorroso. ¿Qué necesitamos para derivar bien? Primero, una buena tabla de derivadas que se pueden adquirir en una librería o tomar aquellas que vienen ya incorporadas en los libros de cálculo. Segundo, tener conocimientos básicos de álgebra y trigonometría. Y en tercer lugar, tener, por supuesto, mucha paciencia y práctica. Además, aprender a derivar bien significa que cuando veamos el tema de integrales, las vamos a comprender muchísimo mejor, ya que las integrales es una operación inversa de las derivadas. Así que, sin más preámbulos, manos a la obra. La tabla de derivadas que vamos a utilizar es esta. Esta es una tabla que está incorporada en el libro de cálculo de Larson en su versión digital. Si ustedes desean que la publique, simplemente háganmelo saber en la caja de comentarios. Aquí tenemos las reglas básicas de diferenciación. Todas estas reglas que están acá son las que vamos a aplicar y en transcurso de todos estos temas que vamos a desarrollar a lo largo de este curso. Las que tienen marcadas en amarillo son las que vamos a trabajar el día de hoy. Y ya tenemos todo preparado hasta la función arco cosecante. Es importante tener esta tabla que contenga las derivadas e integrales, como lo dijimos anteriormente, pues son operaciones opuestas. Aquí tenemos la tabla de derivadas y seguidamente tenemos las integrales que son inmediatas. Una con respecto a otra están íntimamente relacionadas. Y si descargan nuestra tabla, además de derivadas e integrales, pues vamos a incorporar todo lo referente a álgebra y trigonometría. Por lo tanto, día de hoy vamos a trabajar esta que está resaltada en color amarillo. Antes de comenzar a realizar ya el ejercicio, aplicando ya estas 4 propiedades súper básicas de la derivación, vamos a ponernos de acuerdo en la forma de que vamos a denotar las derivadas. Tenemos varias formas de denotarlas. La primera tenemos la que corresponde a Leibniz, donde la derivada se va a denotar como la derivada de y con respecto a x, o escrita de esta forma, derivada de la función con respecto a x. La segunda forma de notación acá es la que corresponde a Lagrange, que es y' o f' de x. Utilizar una y otra, pues sencillamente se hace a veces hasta por comodidad. En este caso, a lo largo de este curso, vamos a utilizar estas dos que están por acá, principalmente f' de x o y'. Utilizar, repito, una u otra depende de la comodidad. Cuando estemos trabajando ya con integrales, pues tenemos que utilizar donde aparezca el diferencial. En este primer ejemplo vamos a calcular la derivada de esta constante menos 10. Recordemos que siempre que vayamos a utilizar las tablas de derivación, pues tenemos que observar el ejercicio que nos dan a resolver e irlo comparando con las reglas de derivación a ver con cuál de ellas es la que se adapta para resolverla. En este caso tenemos la notación de Leibniz, tal cual como aparecen acá en la tabla, y nos piden calcular la derivada de menos 10, es decir, de una constante. Entonces la propiedad que vamos a utilizar es esta que está acá. Entonces nos dice que la derivada de una constante siempre es igual a 0. Por lo tanto, esto es igual a 0. Una derivada que ya está escrita en forma directa. Ahora vamos a calcular la derivada de esta función constante. Y igual a, corresponde a la primera fórmula que tenemos por acá. Por lo tanto, la derivada de esta función constante
va a ser y' igual y' es la derivada de y, y como la regla nos dice que la derivada de una constante es igual a 0, pues entonces esto es igual a 0. En este tercer ejemplo vamos a calcular la derivada de f de x igual a elevado al cuadrado. En esta forma de notación, la función, pues ya sabemos que vamos a derivar en función de x. Tal cual como está escrito acá, la variable a derivar es x. Como x no aparece por acá, significa que este al cuadrado es una constante. Por lo tanto, la derivada de f de x será f' de x igual a 0, porque al cuadrado es una constante. Entonces aquí ya tenemos las tres formas básicas de nombrar las derivadas. En el cuarto ejemplo vamos a derivar la función s de t igual a b al cuadrado. No solamente se puede nombrar como f de x, sino que puede ser otra variable. Entonces repito, acá el paréntesis, está encerrado entre paréntesis, nos indica quién va a ser la variable. Como aquí no aparece t, entonces estamos en presencia de una constante. Por lo tanto, s' de t, si la derivada de s en función de t, va a ser igual a 0. En el siguiente ejemplo vamos a calcular la derivada cuando y es igual a x. Ya sabemos que es la función identidad. Para ello, pues aquí tenemos esta fórmula que nos dice que la derivada con respecto a x de la función identidad, eso da como resultado inmediato 1. Por lo tanto, y', si la derivada de y va a ser igual a 1. Esto lo vamos a extender a cuando es x le preceda una constante. Eso va a ser el próximo ejercicio. Ahora vamos a calcular la derivada de y igual a 6x. Observemos que prácticamente es igual que el ejercicio anterior, lo único que aquí ya se ve la constante, que en este caso la constante es 6. Aquí la constante era 1, sin embargo pues no se escribe. Por lo tanto, la derivada de y va a ser igual a 6, aplicando esta regla que está acá. Una constante por x, observemos que no está elevado solamente al exponente 1, igual a la constante. Por lo tanto, la derivada es igual a 6. Ahora vamos a calcular la derivada de f de x igual a 3/4 de x. Observemos que esta constante pues, puede ser un número entero o en este caso un número racional. Puede ser números irracionales también. Por lo tanto, haciendo la comparativa acá, derivamos con respecto a x y como se trata de x elevado a la 1, pues entonces la derivada igual a la constante, que en este caso es 3. En el siguiente ejemplo tenemos y igual a por b al cuadrado por x. Vamos a calcular su derivada. Siempre que vamos a derivar y, pues se sobreentiende que vamos a derivar sobre x, porque y es igual a f de esto, por si acaso tenemos algún tipo de confusión. Entonces, la derivada de y' va a ser igual si comparamos esto con esta fórmula que tenemos por acá. En la constante aquí sería a por b elevado al cuadrado. Como esta constante multiplica a x elevado a la 1, pues entonces su derivada va a ser igual a la constante, es decir, a por b elevado al cuadrado. En esta ejercicio vamos a derivar la función f de x igual a x elevado a la 5. Aquí ya observamos que la variable tiene un exponente diferente de 1. Por lo tanto, la propiedad o la fórmula que más adapta para derivarla es esta que tenemos por acá. Entonces vamos a ir analizando. Aquí k, por supuesto, no aparece, se entiende que es 1, la variable a derivar es x, y n, que el exponente es el 5. Entonces cuando vamos a derivar esta función que tiene este exponente, va a ser igual a la constante. Observemos que el exponente baja a multiplicar ahora a la variable y va a estar a su vez elevado a el exponente menos. Por lo tanto, esto me quedaría aquí la derivada de la función f' de x va a ser igual a este exponente. Observemos que va a multiplicar, me va a quedar 5 por x elevado al exponente menos, es decir, 5 menos 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a 5 por x elevado a la 4. Por lo tanto, la derivada de la función
va a ser 5 por x elevado a la 4. En el ejemplo número 10 vamos a calcular la derivada de y igual a 4x elevado al cubo. Recordemos que estamos aplicando esta regla que está por acá. En este caso, la constante ya vale 4, la variable a derivar es x y el exponente es 3. Por lo tanto, la derivada de y, si y' va a ser igual a la constante, que lo debemos escribir, 4 por n, que es el exponente, y el exponente es 3. Entonces el 3 va a multiplicar por x elevado a la 3 menos 1. Esto es igual a 4 por 3 es 12, x 3 menos 1, 2. Por lo tanto, la derivada de y es igual a 12 x elevado al cuadrado. En el ejercicio número 11 tenemos f de x igual a x elevado a la menos 5. Ya vamos a ir colocando ejemplos ya un poquito más complejos, pero tiene esta misma estructura. Por lo tanto, la derivada de esta función, es decir, f' de x, va a ser igual. Aquí la constante pues es 1, el exponente es menos 5. Por lo tanto, aplicando esta regla que está por acá, el exponente va a multiplicar ese menos 5 por x elevado al exponente menos 1. Es decir, menos 5 menos 1. Esto va a ser igual a menos 5 por x, menos 5 menos 1, pues eso es menos 6. Como tenemos aquí una potencia que tiene exponente negativo, pues no la podemos dejar de esta forma. Por lo tanto, aplicando propiedades básicas de la potenciación, para yo quitar este signo negativo acá que tiene este exponente, simplemente enviaría esta potencia al denominador. Al hacerlo, cambia el signo positivo. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos 5 que queda en el numerador, y ahora este x elevado a la menos 6 se pasa al denominador ya con signo positivo. Por lo tanto, f' de x, es decir, la derivada de la función respecto a x, es igual a menos 5 por x elevado a la 6. Ahora nos piden derivada y igual a x elevado a las 3 medios. Observemos que ya el exponente pues, es un número fraccionario, un número racional. ¿Cómo procedemos a hacerlo? Exactamente igual. Por lo tanto, la derivada de y, es y', va a ser igual al exponente que va a multiplicar 3 medios, la variable es x, y va a quedar 3, es decir, elevado a la 3 medios menos 1. Esto va a ser igual 3 medios por x, 3 medios menos 1, esa cuenta la hacemos a un lado. Voy a hacer por acá, 3 medios menos 1. Recordemos que cuando sumamos, restamos en fracciones, pues vamos a hacerlo con fracciones homogéneas, que tengan el mismo denominador. Aquí tengo menos, y aquí me debe aparecer denominador 2. Para ello, vamos a multiplicar tanto el numerador como denominador por 2. Se sobreentiende que tiene denominador 1. Entonces, sería 2 por 1, 2, y el denominador 2 por 1, 2. Total, 2 medios o 2 entre 2 es 1. Esto va a ser igual, 3 menos 2 es 1. Como tiene igual un denominador, pues siempre va a quedar el denominador que es común a ello. Total, aquí me dio 1 medio. Entonces esto lo pasamos para acá, llevado a la 1 medio. Observar que hay libros que uno extrae los ejemplos donde no aparece con exponente fraccionario, es decir, tenemos que transformar este exponente fraccionario a una raíz. ¿Cómo se logra eso? Aplicando una propiedad básica de la potenciación, que nos dice que si le tengo a elevado a la m sobre n, donde a positivo n es diferente de 0, pues esto es una expresión equivalente a un radical, donde el índice de la raíz pasa a ser el denominador de ese exponente fraccionario, y en la cantidad de su radical va a esta base elevado a este numerador, es decir, a elevado a la m. Por lo tanto, esto que está acá es 3 medios por la raíz cuadrada de x elevado a la 1. Por lo tanto, la derivada de la función es 3 medios raíz cuadrada de x. En el ejercicio número 13 nos van a calcular la derivada de f de x igual a la raíz cúbica de x al cuadrado. Cuando vayamos a derivar funciones que tienen raíces cuadradas, pues en realidad hay dos formas de hacerlo. Una es que ya tiene una fórmula
específicamente para las raíces, y la otra pues como lo hicimos en el ejercicio anterior, transformar esta expresión a una potencia que tenga exponente fraccionario. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy para poder aplicar esta propiedad. Por lo tanto, esto va a ser igual a x elevado a la 2 tercios, por lo que hicimos en el ejercicio anterior. Ahora sí me queda f de x igual a x elevado a la 2 tercios, entonces eso es lo que vamos a derivar. Por lo tanto, me quedaría f' de x, es decir, la derivada de esta función va a ser igual a 2 tercios, porque el exponente va a multiplicar por x elevado a la 2 tercios menos 1, siempre menos 1. Esto va a ser igual a 2 tercios por x, 2 tercios menos 1, esa cuenta la hacemos por acá abajo, 2 tercios menos 1. Esto siempre va a funcionar de la siguiente manera, 2 tercios menos, como tengo denominador 3 acá, pues voy a escribir 3 tercios, si tuviese denominador 4, 4 cuartos. Total, que esto me quedaría, como son fracciones homogéneas, escribo el mismo denominador y resto 2 menos 3 es menos 1. Por lo tanto, aquí me quedaría menos 1 tercio. Esto ya dijimos en la sesión anterior que no podemos darlo con exponente negativo, tenemos que quitarlo de acá. ¿Cómo se logra? Pasando esta potencia al denominador. Por lo tanto, me va a quedar el numerador, solamente va a quedar el número 2, en el denominador ya tenemos 3, y ahora esta expresión va a pasar al denominador como x elevado a la 1 tercio. Esto le damos este exponente fraccionario y me va a quedar, por todo lo que hemos hecho anteriormente, 2 por 3, sabemos que esto es una expresión equivalente a este radical. Este denominador pasa a ser el índice de la raíz, que es 3. Y en la cantidad de su radical va a quedar x elevado a la 1. Por el momento vamos a dejar esto hasta aquí, pero repito, hay textos donde uno extrae algunos ejemplos donde no se pueden quedar raíces en el denominador. Así que esta expresión no puede ser una expresión irracional, por lo tanto tenemos que aplicar racionalización. Pero en este caso lo vamos a dar hasta acá. Por lo tanto, f' de x va a ser igual a 2 sobre 3 por raíz cúbica de x. ¿Sí? La derivada de esta función va a ser esta expresión que tenemos por acá. En el ejercicio número 14 tenemos esta expresión. Vamos a calcular la derivada de esta función a x por raíz cuadrada de x. Como aquí en este caso se trata de expresiones algebraicas, yo puedo reunirlas en una sola. Es decir, la x que me parezca una sola. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto va a ser igual a x. Esta raíz la transformamos a exponente fraccionario por lo que hemos hecho anteriormente y me va a quedar elevado a la 1 medio. Repito, este índice pasa a ser el denominador y este exponente pasa a ser el numerador de ese exponente fraccionario. ¿Qué observo acá? Que tengo un producto de potencias de igual base. Por lo tanto, aquí me quedaría a por x elevado a la 1 más 1 medio. ¿Por qué? Porque cuando tengo productos de potencias de igual base, escribo la misma base y sumo los exponentes. Por lo tanto, aquí me va a quedar a por x 1 más 1 medio. Esa cuenta la hacemos por acá, 1 más 1 medio. Aquí se entiende que tenemos que sumar fracciones homogéneas, por lo tanto este 1 lo transformamos como 2 medios. 2 medios igual a 1 más 1 medio. Total, que esto es, escribo el mismo denominador y sumo los numeradores. 2 más 1, 3. Aquí me quedaría elevado a las 3 medios. Ahora sí que ya la tengo ya simplificado, entonces vamos a calcular la derivada. Entonces tenemos que la derivada de y' va a ser igual a, es una constante, la dejamos exactamente igual. Ahora el exponente baja a multiplicar por 3 medios por x elevado al exponente menos 1. Así, 3 medios menos 1. Esto va a ser igual, ya reacomodando esto, primero el número sería 3 medios por a por x elevado a la 3 medios menos 1. Entonces me quedaría 3 medios menos 1, esto va a ser igual a 3 medios menos, como es denominador 2, entonces este 1 lo transformo en 2 medios. Total, y me queda el mismo denominador y 3 menos 2 es
1. Aquí me quedaría x elevado a la u medio. Para no dejar este exponente fraccionario, pues entonces me va a quedar 3 medios de a por raíz cuadrada. Este denominado pasa a ser el índice de la raíz cuadrada de x elevado a la 1, porque el numerador de este exponente fraccionario es 1. Por lo tanto, la derivada de y, 3 medios de a por raíz cuadrada de x. En este último ejercicio sí los voy a dar a ustedes para que lo resuelvan. Me van a dejar en la caja de comentarios cuál es el resultado correspondiente al cálculo de la derivada de esta función. Así que, sin más nada por el momento, nos vemos en el próximo video.